Hermanos, el día de hoy vamos a estar cubriendo unos pasajes que usted puede decir son 4 solamente, 5, del 26 al 30 de Romanos capítulo 8. Pero para poder nosotros entender estos versos que vamos a estar predicando en esta mañana, es necesario que nos acerquemos a estos textos en 3 diferentes etapas, en 3 diferentes partes, para que podamos canalizar lo que el apóstol Pablo nos está comunicando aquí en casi las postrimerías del capítulo 8 de Romanos. Así que para dirigirnos a estos versos, vamos a presentar 3 puntos en los cuales vamos a llegar de diferente forma. En una vamos a llegar en carro, en la otra vamos a llegar en avión y en la otra vamos a llegar en una nave espacial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque donde el carro no llega, puede llegar en avión. Donde el avión no llega, en la nave espacial, a lo mejor lo vamos a poder ver de esa forma. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es la manera en cómo el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar, ejecuta y lleva a cabo esa salvación en nuestras vidas. Entonces, vamos a conectar todo esto con lo que se ha estado presentando en el libro de Romanos, pero conectarlo de una manera que entendamos dónde es que estamos, en qué etapa estamos. ¿Ok? Entonces, para dar comienzo, permítame recordar ciertas verdades del libro de Romanos. El libro de Romanos, uno de los temas principales es la justificación solamente por fe, no por obras, tampoco por la ley. Luego hay un diagnóstico claro, capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, donde nos demuestra la pecaminosidad del hombre y nos dice de que no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. Y luego se va desarrollando el tema específico de la justificación, que luego Pablo en el capítulo 8, verso 3 dice, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo unigénito. Les leo el verso, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora esta vida en el Espíritu es la que Él ha desarrollado en el capítulo 8 y nos muestra la identidad que tenemos en Cristo. ¿Cuál es la identidad en Cristo? Bueno, el que está en Cristo es un hijo de Dios. Es adoptado para ser hijo de Dios, pero para vivir como un hijo de Dios. Y por lo tanto, el que es hijo de Dios va a ser guiado por el Espíritu a mortificar su pecado. Hermanos y hermanas, tenemos el Espíritu Santo en nosotros porque hemos creído en la obra redentora de Cristo. Y porque estamos en Cristo, tenemos la seguridad de que en Él no hay condenación. Somos guiados para vivir como hijos, pero también sufrimos como hijos de Dios, sabiendo que seremos glorificados, y eso produce esperanza en nosotros. Estoy haciéndole eco a las palabras de nuestro hermano Michael, que predicó la semana pasada. En los siguientes versos, el apóstol Pablo se va a encargar de cerrar el eslabón de la vida en el Espíritu en los versos 26 y 27, en los cuales vamos a navegar en carro, para que veamos cómo conecta con lo que el hermano Michael predicó la semana pasada, los versos 18 al 25. Pero tan pronto cubramos esa parte, vamos a tener que toditos juntos, tomando las medidas de seguridad necesarias, montarnos en un avión a 35,000 pies de altura, para que podamos ver con un poquito de más claridad
acerca de la soberanía de Dios y cómo es que todas las cosas obran para bien. Para que cuando entendamos eso, que van a ser 5 cosas que sabemos como cristianos, pasemos a la última parte en la cual va a requerir, no sé cómo, que nos montemos de 35,000 pies de altura del avión a una nave espacial que nos permita salir de la atmósfera para que podamos tener una pequeña visión de la eternidad pasada y la eternidad futura de nuestro Dios. Mi argumento en esta mañana es que nada ni nadie puede alterar el plan eterno de Dios de salvar a los suyos y hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Si estás en Cristo, Dios está formando la imagen de su Hijo en ti. Nada ni nadie lo podrá detener. Comencemos. Verso 26 y 27 dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En resumen, no sabemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. Esto es motivo de aliento. Esto es motivo de descanso y de regocijo. Aquí hay 3 afirmaciones que Pablo está haciendo. La primera es que el Espíritu acude a ayudarnos. El Espíritu acude a ayudarnos. Nosotros hemos recibido el Espíritu no de esclavitud, sino el Espíritu de adopción, el cual clama: Abba, Padre. Nosotros tenemos que entender que la oración no es simplemente una buena idea que se nos ocurrió como cristianos. La oración no es necesariamente el que tú, siendo bueno, ahora vas a querer comunicarte con el Creador de todas las cosas. No, la oración es idea de Dios mismo, quien provee el medio para que nosotros podamos comunicarnos efectivamente con el Padre. Él ha provisto a su Hijo y Él ha provisto al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener comunión con Él. Mira lo que dice específicamente el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios muchas veces no sabemos cómo orar. Muchas veces no sabemos qué pedir. Y a lo mejor usted puede decir: sí, pastor, pero lo que tiene que hacer es lo que nos enseñaron en los miércoles en la tarde, que oremos la palabra de Dios. Sí, vamos a orar la palabra de Dios, pero eso no es lo que se está refiriendo aquí Pablo. Pablo lo que se está refiriendo es que nosotros vamos a pasar por circunstancias en que no vamos a encontrar específicamente un texto que nos diga: vete por aquí o vete por acá. Van a haber circunstancias de dolor supremo donde tú vas a decir: se supone que le pida al Padre que me lleve ya para estar con Él, o se supone que le pida al Padre que me sane. No sé qué pedir. Entonces, nosotros estamos pasando por muchos sufrimientos. Nosotros pasamos por diferentes dinámicas de sufrimiento en nuestra vida, que no solamente las pasamos nosotros. La palabra nos expuso hace unas semanas, bueno, los que vinieron la semana pasada, de que la creación está sufriendo, está gimiendo y sufre dolores de parto. No solamente la creación, se dice también nosotros estamos gimiendo y sufriendo dolores de parto. Y miren qué bendición tan grande nos presenta el Señor, que dice que no solamente la creación está gimiendo, sino que nosotros estamos gimiendo, pero ahora nos presenta que el Espíritu Santo, que resucitó a Cristo entre los muertos, está gimiendo por nosotros. Qué cosa más interesante. Estos gemidos que presenta
el Espíritu Santo son gemidos indecibles, como dice el texto. No son palabras específicas, no es una oración, no es un lenguaje, es una manera del Espíritu Santo gemir sin palabras para que nosotros nos dirijamos a la voluntad de Dios. Esto es bien interesante, hermanos, porque cuando nosotros entendemos que nosotros dependemos totalmente del Espíritu Santo, nosotros vamos a estar orando de acuerdo a la voluntad del Señor. Y aunque no sepamos qué pedir o qué decir, el Espíritu Santo va a encargarse de dirigirnos en nuestra oración para que pidamos de acuerdo a su voluntad. Hermanos, nosotros no sabemos exactamente cómo orar en todas las circunstancias. Y qué bendición que tenemos al Espíritu Santo. Qué bendición que Él está haciéndolo por nosotros. Qué bendición que nosotros no entendemos el por qué tenemos que pasar por ciertas circunstancias, el por qué el hijo no responde a las oraciones, el por qué Dios no ha hecho lo que queremos ver con los hijos, o con el esposo, o con la esposa, o con los familiares, o por qué Dios no me quita esta condición física que tengo, por qué si en Cristo yo he recibido la sanidad, como muchos entienden en las Escrituras, por qué sigo padeciendo esto. Bueno, porque Dios está formando el carácter de su Hijo en nosotros. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda aún en nuestra debilidad, que no sabemos cómo orar. Pero ¿cómo lo está haciendo? Miren lo que dice el verso 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad del Señor. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios mismo escudriña los corazones. Salmo 139, 1 y 2 dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Jeremías 17:10 dice: Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Esto es tremendo, hermanos, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros como creyentes está intercediendo por nosotros mientras el Padre está escudriñando al mismo tiempo nuestro corazón. Y el gemido del Espíritu Santo en nosotros, junto con el escrutinio de Dios en nuestro corazón, nos va dirigiendo a que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Sí, pero el verso 34 dice que Jesús intercede por nosotros. Entonces, ¿quién intercede por nosotros? ¿Es el Espíritu Santo o es Jesús? Amén. Ambos. El Espíritu Santo está haciendo una obra en tu corazón, intercediendo por ti cuando no sabes orar, al tiempo que el Hijo está intercediendo a la diestra del Padre. Y yo quiero que tú trates de conectar estas dos cosas con la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Cuán seguro estamos en Cristo? Cuando aun cuando no sabemos cómo orar, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos intercede por nosotros con gemidos indecibles, al tiempo que el Hijo que murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, está intercediendo por nosotros al mismo tiempo a la diestra del Padre. Estamos seguros en Cristo. Él nos está guardando para formarnos a la imagen de su Hijo y llevar a cabo su obra en nosotros. Hermanos, cuando nosotros oramos en el Espíritu, no estamos orando en la voluntad nuestra, oramos la voluntad del Señor. Y ahí es que tiene que dirigir nuestra oración en todo momento. Continuemos repasando, hermanos, lo que ha estado sucediendo en este capítulo. Porque en este capítulo
nosotros estamos viendo la manera en que estamos plenamente seguros, sin condenación, en Cristo. Y luego nos dice que hemos sido adoptados, el Espíritu clama. Y luego hay una parte interesante en el verso 17, y nos dice que somos hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. El sufrimiento es una realidad de nuestra vida diaria. El sufrimiento es parte de lo que nosotros experimentamos en este mundo caído, en el cual ya hemos recibido la salvación, pero permanecemos en un cuerpo que todavía no ha experimentado la plenitud de la adopción como hijos de Dios. Entonces, nosotros no sabemos cómo orar, pero sí sabemos que aunque no sabemos cómo orar, sí sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Sí sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios. Sí sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Y sí sabemos que el sufrimiento que nosotros estamos experimentando ahora en nada se compara con la gloria que ha de venir. ¿Dónde están nuestros ojos ahora mismo? ¿En nuestra situación? ¿En nuestras circunstancias? Porque Pablo está queriendo apuntarnos hacia la gloria del Señor, algo que es seguro y que nada ni nadie puede detener. Y para eso Él se presta a cambiar el vehículo que está hablando. Y esto me lo estoy inventando yo, no crean que Pablo estaba pensando en carros, ni en aviones, ni en naves espaciales. Esto me lo estoy inventando yo para yo en mi pequeñez y mi debilidad, yo tratar de encontrarle un sentido de cómo presentar y entender lo que Pablo está exponiendo aquí. ¿Okay? Entonces, en los sufrimientos, Dios los está utilizando para formarnos y estamos seguros, la creación gime, nosotros gemimos, pero el Espíritu gime por nosotros para que oremos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo orar. Pero hay algo que sí sabemos. Específicamente el próximo verso, el verso 28, nos va a hablar de 5 cosas que sí sabemos. 5 cosas que sí sabemos. Y dice, verso 28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. A su propósito. Número 1, primera cosa que nosotros sabemos, no sabemos orar, pero esto sí sabemos. Sabemos que Dios está obrando. Es muy importante que entendamos este verso, que entendamos que todo obra para bien no necesariamente significa que por arte de magia todas las cosas van a terminar como algo positivo. No, significa que para que todo obre para bien, alguien tiene que estar obrando para que todo obre para bien. Entonces, ¿quién es el que hace que todo obre o coopere o ayude para bien? La Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender esto un poquito más. Miren cómo lo tradujeron en esta versión. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La primera verdad que tenemos que estar claros es que Dios está obrando en cada circunstancia, ya sea porque la diseña o porque la permite, pero Dios está envuelto en su soberanía en cada área de los aspectos de nuestra vida. Sabemos que para los que aman a Dios, Dios está obrando. Y es un pensamiento que no lo tenemos muy presente en nuestras vidas.
Muchas veces no estamos pensando, en este preciso momento Dios está obrando en mi vida, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste de esa manera? Nosotros como creyentes tenemos que saber y tener la certeza de que Dios ahora mismo, Él está obrando en tu vida y en mi vida y en la iglesia local. Dios está trabajando sin irse de break, sin irse a un descanso, sin tomar días libres, sin irse de vacaciones. Dios está obrando en tu vida. Cuando lo puedas sentir, cuando no lo puedas sentir, cuando sientas que lo escuches, cuando sientas que Él está en silencio, Dios está obrando en tu vida. Cuando las cosas salen como tú quieres o cuando no salen como tú quieres, en los momentos felices, en los momentos difíciles, Dios está obrando en tu vida. Y tenemos que tener esa verdad anclada en nuestra vida, que aunque yo no esté sintiendo necesariamente la manera en que Dios está obrando, ciertamente Dios está obrando en nuestra vida. Que no quepa la menor duda de que no hay accidentes dentro de la soberanía de Dios. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa sobre la mesa, pero del Señor viene toda decisión. Me encanta como Tim Keller lo expresa. Él dice: Dios está obrando hasta cuando se lanza una moneda al aire. Esto nos debe llevar al descanso pleno. Descanso pleno en Él, de que nuestras vidas no están en las manos del azar o en las manos del destino. Dice él, los griegos pensaban que hasta el dios Zeus estaba sujeto al destino. Nosotros no. El universo no es un mecanismo dirigido por la suerte, lo dirige una persona, y no cualquier persona, sino el Padre Celestial, del cual somos sus hijos. Entonces Dios está obrando, eso es lo primero que sabemos. Lo segundo que sabemos es que Dios está obrando en todas las cosas, en todas las cosas. Como les dije, en lo bueno, en lo malo, en lo positivo, en lo negativo, en lo fácil, lo difícil, lo sencillo, lo complicado. Lo que te causa alegría, lo que te causa tristeza, Dios está obrando en todas las cosas. Dios está obrando en los gemidos y en el sufrimiento. Dios está obrando en los problemas y en las circunstancias difíciles. Dios está obrando en la crisis emocional. Dios está obrando en la crisis financiera. Dios está obrando aún con los abusos que a lo mejor pasaste. Dios está obrando con circunstancias en las cuales podemos hasta echarle la culpa al diablo, que fue el que las orquestó. Mas sin embargo, Dios usa cada onza de nuestra vida para formarnos. Como hijos de Dios, no hay nada que suceda por casualidad. Dios está usando todas las cosas, está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Nosotros como creyentes no recibimos una buena noticia y decimos, qué bueno, esto yo me lo gané. Típicamente el creyente rápido dice, gracias Señor, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Simplemente un reconocimiento de que Dios está obrando en todas las cosas. Pero típicamente tenemos la dinámica de reconocer de parte de Dios lo bueno, pero los problemas y las dificultades se lo achacamos a otro. No, eso no puede venir de Dios. Y sí, ciertamente hay cosas que no decimos que Dios es el autor de pecado o el autor de ciertas circunstancias, sino que debido a aquel, ¿se acuerdan aquel que fue mencionado por Pablo unos versículos antes? Debido a Adán, que hay una naturaleza caída, debido por la naturaleza caída de la creación y del ser humano, sí vamos a pasar por circunstancias adversas, las cuales hasta esas Dios va a estar utilizando hasta esas. Es importante que entendamos lo siguiente.
no mantener un balance o no entender que Dios opera tanto en lo positivo como en lo negativo puede ser bien peligroso para nosotros como cristianos. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos experimentando cosas buenas, te hago una pregunta. De las últimas 5 veces en tu vida, mirando hacia atrás, que tú has sentido que Dios ha usado esa circunstancia de manera que te acercó más a Dios, ¿cuántas de ellas fueron grandes victorias y grandes logros que tú alcanzaste? ¿Cuántos por el contrario pueden decir, es bien claro el patrón que Dios lleva en mi vida, que permite ciertas cosas para recordarme que le necesito, para tirarme de rodillas y yo reconocer que yo no soy autónomo, que yo no me debo a mí mismo y que yo no puedo ser independiente y que necesito del Señor? Y hay veces que queremos que Dios nos dé las positivas, cuando es en los momentos adversos que Dios más está utilizando para formarte a la imagen de su Hijo. Dios no está tan interesado en que estés cómodo como que la imagen de Dios sea formada en ti. Y si hay situaciones adversas que Él va a permitir con tal de que la imagen de Dios sea formada en ti, que bienvenido sea. Porque eso es lo que el Señor va a seguir haciendo. Porque el plan de Dios para nuestras vidas no es nuestra comodidad, es la imagen de Cristo formada en nosotros, que nos parezcamos más a Cristo. John Newton, que lo cité en la clase, también dijo esto al respecto de este texto. Él dijo, todo lo que Él envía es necesario. Nada de lo que Él retiene puede ser necesario. Porque a veces pensamos, ay, si el Señor me hubiese dado esto o aquello. No, si no te lo dio, gloria a Dios, porque eso era lo que más iba a beneficiar que pueda ser formado a la imagen de su Hijo. Entonces, el que no negó ni a su propio Hijo, verso 32, que lo vamos a ver la semana que viene, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y a veces pensamos que todas las cosas del verso 32, ahí son todas las cosas que yo siempre he anhelado. No, si no nos entregó a su Hijo en sufrimiento, ¿cómo no nos va a permitir cosas en las cuales también vamos a sufrir? Por eso es que dice, somos hijos de Dios, pero somos herederos de Dios, somos coherederos si padecemos juntamente con Él. Hermanos, no hay atajos para la gloria. Pero mientras vamos por el camino del sufrimiento hacia la gloria, Dios está obrando todas las cosas a nuestro favor. Tercera cosa que sabemos que Dios está obrando todas las cosas para bien. Para bien. La pregunta es, ¿cuál es el bien para el cual Dios hace que todas las cosas cooperen? ¿Cuál es ese bien? Y ciertamente creemos muchas veces que ese bien es el mejoramiento de nuestras circunstancias. Y a veces decimos, Dios, ayúdame con esto, y cuando recibimos la ayuda, decimos, gracias Dios, eso fue el Señor. Pero cuando decimos, Dios, ayúdame con esto, pero no hay respuesta, no decimos, gracias Señor, porque eso también fue el Señor. Yo quiero que sepamos que cuando Dios no contesta ciertas peticiones, las cuales no alterarían nuestras circunstancias, no es que Dios nos está ignorando, no es que Dios no escucha nuestra oración cuando es por el Espíritu, no, es que Dios está permitiendo en nuestra vida lo que va a ser para tu bien. Y tu bien que Él está formando es la imagen de su Hijo en ti. La idea de Dios para cada una de las personas que Él ha rescatado de las tinieblas a la luz es que se parezcan más a su Hijo, que sean más como Cristo. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer más a menudo es, ¿esta circunstancia estoy reaccionando de una manera en que me parezco a quién? ¿A su Hijo o a la peor versión mía que pueda presentarles?
Entonces, hermanos, Dios produce o permite cada circunstancia de manera providencial. Todo lo que vivimos es parte de la providencia de Dios como sus hijos, para Él formar la imagen de su Hijo en nosotros. Entonces, hasta el mayor de los sufrimientos, Dios no lo desperdicia. Estas son buenas noticias. Este texto es una de las promesas más hermosas que nosotros tenemos como creyentes, de que todo obra para bien. Dios está obrando todo para bien en nuestras vidas, para formar la imagen de su Hijo. Tan así, tan famoso es este texto que muchas veces es compartido para personas que no están en Cristo. Esto no es una promesa para aquellos que no están en Cristo. Esto es una promesa particular para los que están en Cristo. ¿Y cómo sabemos? Porque el texto lo dice. Sabemos que Dios está obrando todas las cosas para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Amar a Dios es el sinónimo en este texto de ser hijo de Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Bueno, Juan 14, 15 y 24 nos contesta esa pregunta. Dice, si ustedes me aman, esto es Jesús hablando, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Esta promesa es para los que aman a Dios, no de palabra, tampoco de intelecto, tampoco de realidad, de que yo sé que Dios existe, yo sé que yo amo al Señor de vez en cuando, yo oro de vez en cuando y hago esto de vez en cuando. No es amar a Dios no significa amarlo con la versión humana de amor. No se trata de simplemente saber quién es Dios, se trata de que nosotros realmente amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esta es la primera vez en la carta de Romanos donde Pablo presenta a los que aman a Dios, porque hasta ese punto había informado de que él está escribiendo, según el verso 1 del capítulo, verso 6 del capítulo 1, de que esa carta fue dirigida a los amados por Dios. Y no solamente eso, sino que Romanos 5:5 dice, y la esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros hemos sido amados por Dios. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si tú no estás seguro de estar caminando con Cristo, esta promesa no te aplica a ti de manera directa. Lo que sí te aplica a ti de manera directa en este día es la invitación que el Señor en su misericordia quiere hacerte para que le des la espalda a tu pecado y dejes de confiar en ti para salvarte y confíes en la obra redentora que Dios ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo. ¿De qué te sirve ganar al mundo si vas a perder tu alma? ¿De qué te sirve que a través de los problemas puedas convertirte en una mejor persona y al fin del día perder tu alma? ¿De qué te sirve desarrollarte como el más grande de los profesionales si al fin del día vas a perder tu alma? La oferta del Evangelio está abierta para que vengas a Él ya. No lo demores. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. Habla con uno de los pastores o con algún hermano que te pueda guiar después del servicio, a que puedas tener la certeza que tienen los hijos de Dios, de que sabemos que Él está obrando en todas las cosas
para bien, porque amamos a Dios. Número 5, sabemos que los hijos de Dios son llamados conforme a su propósito. Esas personas en las cuales Dios está obrando todas las cosas para bien, aman a Dios porque han sido llamados conforme a su propósito. Este llamados no hace una referencia al llamado general del Evangelio. Esto no es un llamado general el cual nosotros estamos llamados a hacer, a predicar el Evangelio. ¿A quién? A todos, ¿okay? A toda persona. Este no es el llamado del cual está hablando. Cuando nosotros hablamos, el Espíritu Santo se manifiesta en las personas que Dios está salvando. Dios es el que salva. Que no creamos que nosotros podemos salvar a alguien y decir, ya yo tengo la fórmula, y simplemente con decir la fórmula del Evangelio, entonces las personas van a venir a ser salvas. No, se va cumpliendo la palabra del Señor. Este llamado está haciendo referencia a ese llamado eficaz de salvación de parte de Dios. Cuando Dios llama para salvar, y lo hace, sí, a través de vasos frágiles como tú y como yo. Pero aquí, acuérdense, estamos a 35,000 pies de altura en lo que Dios está llevando a cabo. Por eso es que Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, que por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí hay una terminología bien interesante, y es que el término de llamados que aparece aquí en este verso 28 se traduce a la palabra griega kletos. Kletos. Interesante porque una persona, el kletos significa una persona convocada. Denota a alguien cuya participación o presencia ha sido solicitada oficialmente para algo, especialmente una solicitud cuyo rechazo no es una opción. Lo más interesante de esto es que esa palabra kleto, en su conexión con lo que Jesús dice en Juan 14:16, Jesús le está diciendo a los discípulos en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. ¿Por qué les dije ese texto? Porque la palabra consolador es traducida en el griego como el parakletos. Los llamados de Dios son aquellos que Dios en su infinita misericordia ha llamado a salvación y les ha dado el Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador, para que seamos guiados por Él, para que Él interceda por nosotros, para que Él habite en nosotros, para formarnos a la imagen de su Hijo. ¡Qué bendición que tenemos al Espíritu Santo! Entonces esto no es para todo el mundo, es para los llamados de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver esto en las Escrituras? Bueno, lo vemos en todas las Escrituras. Leímos hace un rato la historia de José, donde José pasó por montones de situaciones adversas, pero Dios estaba llevando a cabo su propósito. Mientras se desarrollaba la historia de José, se iba desarrollando también la historia redentora. José les dijo a sus hermanos, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacer mal y lo hicieron. Pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Las situaciones adversas Dios las usa para bien, para llevar a cabo su plan dentro de una historia que se está manejando en carro. La historia de José era la que estaba en carro, la historia de Dios era la que iba más en avión. No solamente en José, lo vemos en el pueblo de Israel. Ese texto que lo tenemos muchos en tazas de café,
Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Eso es un texto bien lindo, yo quiero eso para mi vida. Sí, Él está diciendo, vas a ir en el exilio y van a sufrir de manera increíble por 70 años, pero yo tengo un plan para ustedes. Esa es la historia dentro de la historia. No solamente en eso, tenemos el ejemplo clásico y más grande, importante de Jesucristo, donde Pedro, predicando ese primer sermón, dice, este Jesús fue entregado, escucha, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Jesús fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. ¿Y qué hizo la gente? ¿Y ustedes? Lo clavaron en una cruz y lo mataron. ¿Cómo Dios puede usar la blasfemia más grande reportada en la historia de la humanidad para bien? La crucifixión es nuestro ejemplo. Lo vemos en José, lo vemos en Israel, lo vemos en Jesús y lo vemos hoy día en la iglesia. Cuando a la iglesia se le prohibió hablar en el nombre de Jesús, ¿qué ellos hicieron? Oraron juntos y en Hechos 4, 27, 28 dijeron, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Como la maldad se junta y como Dios permite que pase algo que al final va a ser para su gloria. Hermanos, esta es una promesa hermosa que nosotros tenemos como creyentes, de que Dios opera todas las cosas para bien a los que aman a Dios, porque nuestra historia es parte de una historia más grande. Si nuestra historia tiene circunstancias adversas, para nada eclipsa la historia redentora que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Y ahora, hermanos, no sé cómo, pero voy a tratar de montarme en una nave espacial y tratar de explicarles cómo es que Pablo presenta esto, porque la explicación de la soberanía de Dios, Pablo quiere llevarnos y necesita llevarnos aún más allá de nuestra atmósfera para que podamos ver la grandeza y la magnitud de Dios. Esto es lo que aparece ahora, 5 afirmaciones acerca del plan y propósito redentor de Dios, que tenemos que verlo en nave espacial. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y le doy de añadidura. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces, la idea de estos textos pastoralmente es que nosotros podamos tener descanso en la soberanía de Dios, que va mucho más allá de lo que tú y yo podemos entender, pero podemos descansar en eso, porque claramente la palabra nos muestra que tú y yo no somos soberanos, pero al Dios que adoramos sí lo es. ¿Me van siguiendo? Entonces dice, a los que de antemano conoció. Ciertamente se refiere a la omnisciencia de Dios. Se refiere a un previo conocimiento, su omnisciencia. Dios lo sabe todo. Desde antes que las cosas suceden, Dios lo sabe. Ahora, esto no significa, el previo conocimiento de Dios, no significa que la base de la salvación o la base de la predestinación es el previo conocimiento de Dios. Explico.
No es que Dios predestina a los que Él sabe que en un futuro tomarían la decisión de aceptarle. Esta interpretación trata de tratar de explicar algo en términos humanos que está muy fuera. Esto está en términos de Dios y en su soberanía. Si lo tratamos de entender, no vamos a poder captarlo. Entonces, nosotros no decimos que Dios predestina porque Él vio lo que iba a pasar. Esta semana mi suegro estaba viendo una pelea de boxeo de hace más de 10 años atrás. Una pelea bien importante entre un puertorriqueño y un mexicano, el cual primero el mexicano ganó y después la segunda pelea fue revancha y el puertorriqueño le ganó. Y él contándome la pelea, yo le digo, ¿y quién ganó? Y cambió algo de lo que pasó hace 10 años atrás. Y se echó a reír en toda esta dinámica. Decir que Dios salva porque en un futuro vio es como decir que Dios vio la pelea de 10 años atrás y pues ya, como ya yo la vi, ya yo voy a determinar eso. No, de eso no se trata la salvación. La salvación pertenece al Señor porque de antemano conoció. De antemano conoció. ¿A quién? A los que de antemano conoció son personas específicas. El texto no está haciendo referencia a todas las personas. Sabemos que Dios conoce a todas las personas. ¿Quién no conoce? ¿A quién Dios no conoce? Dios conoce a todas las personas. Pero este grupo particular de personas, Él va a decir ahora que Él las conoció, las predestinó, las llamó, las justificó y las glorificó. Lo cual significa que todas las que Él conoce son todas las que Él predestina, son todas las que Él llama, son todas las que Él justifica, son todas las que Él glorifica. Dios está hablando de una cadena en la cual las personas son las mismas. No significa que va a haber una persona que Dios conoció, pero no fue predestinada. No, a los que conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a esos mismos llamó. Y así sucesivamente. Entonces, John Stott lo explica mejor que yo. Él dice, si Dios predestina a las personas porque van a creer, entonces la base de su salvación se encuentra en ellas mismas y sus méritos en lugar de encontrarse en Dios y su misericordia. Mientras que todo el énfasis de Pablo recae sobre la libre iniciativa de la gracia de Dios. Dios sabe todas las cosas y Dios obra en medio de todas las cosas porque Dios ha planificado y ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Esto fue lo que Pablo había dicho. Lucas en Hechos capítulo 2, en la predicación de Pedro. Este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pueden haber objeciones con esto y pensar, pues entonces Dios es responsable por el mal. Si Dios predestinó todas esas cosas y Dios es soberano en todo esto, pues Dios es el autor del mal. No, la palabra nos dice claramente que no lo es. ¿Es Dios responsable por el mal? Contesto como Pablo, de ninguna manera. Miren el ejemplo en Lucas 22, 21 y 22 dice, mas he aquí, Jesús diciendo, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Miren cómo se manifiesta lo que Dios hace y la responsabilidad del hombre. Dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Entonces vemos las dos cosas simultáneamente. La belleza del plan maravilloso de salvación, como dice la canción, tenemos que acercarnos y ven, contempla el gran misterio. La salvación tiene elementos de misterio que nosotros no podemos resolver. Lo que sí podemos resolver es lo que la palabra presenta con claridad. Y la palabra presenta con claridad de que Dios es soberano, está obrando sobre todas las cosas. Y Dios ha conocido de antemano a aquellos a quien Él salva.
Este conocimiento no se refiere entonces únicamente a que Dios sabía lo que iba a pasar. Se trata de un conocimiento de intimidad. Desde la eternidad pasada, Dios nos conoció y nos amó. Esta es la palabra misma utilizada por Jesús cuando Él dijo: jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Conocemos a Dios en un nivel íntimo por medio de Jesucristo, y este plan fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, conforme a la buena intención de su voluntad. Número 2. A esos que predestinó, los que conoció, los predestinó. La palabra es clara en Efesios 1, 4, 6, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, de acuerdo a su propósito, a su buena voluntad. C.J. Vaughan dice lo siguiente: todo el que finalmente es salvado solo puede atribuir su salvación desde el primer paso hasta el último al favor y a la acción de Dios. El mérito humano queda excluido, y esto solo puede hacerse buscando el origen de la obra salvadora mucho más allá de la obediencia que la pone en evidencia o de la fe que la hace suya, incluso de un acto de espontáneo favor por parte de ese Dios que desde la eternidad ve de antemano y ordena de antemano todas sus obras. Dios conoce, Dios predestina y Dios llama. Si hay algún área en la cual nosotros vamos a tener una participación, puede ser en el círculo de que Dios llama. Porque Dios llama salvación, es una obra de Él, pero el medio que Él va a utilizar es la iglesia. ¿Quiénes son los que van a venir? Los que Él conoció y los que Él predestinó. Ni tú ni yo sabemos quiénes son. No te metas a tratar de ser Dios. No trates de decir: voy a predicar a aquellos que Él conoció y predestinó, porque el momento en que haces eso, estás tratando de ser Dios. Tienes que arrepentirte. Tú no estás ahí. No te pongas en el nivel de Dios. Dios predestina no para que tú te des palmadas en la espalda de que has entendido una doctrina o la otra. No, Dios predestina para hacerte como Cristo. Y la evidencia de que Dios predestina es que la persona se va pareciendo a Cristo cada día. Y esto está, como les explicaba, a nivel de la nave espacial. No está a nivel nuestro. Este es el departamento de Dios. Esto es lo que Dios establece. Los que Dios llama, Él los salva. Y los que Dios salva, justifica. Todo lo que es la justificación de Dios va a ir conectado a todo lo que Pablo ha estado diciendo con respecto a la justificación en Romanos. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. La justificación es por fe, únicamente por fe en la obra redentora de Cristo. ¿Para qué? Para que se cierre la cadena de oro de salvación en la glorificación. Algo bien interesante, y con esto concluyo. Que Él dice: a estos, lo leo, verso 28, 29. Porque a los que de antemano conoció, también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Nosotros vamos a ver en pasado las primeras 4. Pero es algo bien interesante que la última, que nos glorificó, aparece en tiempo pasado, mas nosotros la esperamos en tiempo futuro, porque todavía no hemos sido glorificados del cuerpo. Ese es el sí, pero todavía no. Dios nos ha salvado y podemos mirar hacia atrás
el que está en Cristo y regocijarse de que en el puro afecto de su voluntad Él me conoció y me amó y me predestinó y me llamó y me ha justificado. Soy su hijo y por eso puedo estar seguro que en medio de las dificultades y sufrimientos puedo estar convencido de que Él me va a glorificar también, porque Él no lo ve en la cápsula del tiempo como tú y como yo. Él lo ve en la eternidad. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que hasta el mismo término es una contradicción, porque eternidad no hay ni pasado ni futuro. Nosotros estamos aquí en esta cápsula, pero en el estándar de Dios, fuera de la atmósfera, que podamos entender la magnitud de su grandeza, podemos ver que en medio de las circunstancias Él va llevando a cabo un plan específico, el cual Él diseñó desde antes de la fundación del mundo, y se consumará cuando nosotros seamos adoptados la redención de nuestro cuerpo en su totalidad. Hermanos, tenemos mucho de qué descansar, tenemos mucho de qué darle gloria al Señor por quien Él es. Ese es el Dios que adoramos. Yo quiero que nos pongamos de pie y cantemos al Señor, el Dios que adoramos, pero que lo hagamos realmente meditando en la grandeza de Dios y no meditando en nuestra capacidad de entenderle. No, hermanos, nosotros en el sufrimiento podemos estar seguros de que el Espíritu intercede por nosotros de acuerdo a su voluntad. En las circunstancias, todo obra para bien de acuerdo a su propósito. Y en la eternidad, ahora mismo, Dios está formando la imagen de su Hijo en ti. A Dios sea la gloria. Padre Celestial, te doy gloria y honor. Te pido, Señor amado, que nos ayudes a entender estas verdades. Sabemos que de una va a ser complicado poder hacerlo, pero sabemos, Señor, que podemos confiar en que tu Espíritu Santo habita en nosotros y que vamos a ver nuestras vidas y cada cosa que suceda en nosotros de una manera distinta, donde nosotros podamos descansar que tú eres Dios soberano, que en medio de nuestra historia tú estás ejecutando tu historia redentora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.